nuevo episodio del podcast Ser Alma. En esta oportunidad vamos a estar nuevamente colaborando con Rami. Rami, Nico, ¿cómo andas? Ya una buena costumbre el estar en tu canal y la verdad que un placer, como siempre. No, bueno, gracias primero de nuevo por estar, por participar de nuevo acá en este canal. Y bueno, hoy vamos a hablar de una temática que es de deseo y satisfacción, ¿no? Vamos a hablar un poco de ambos temas, llamémosle, de ambos conceptos y cómo lo vemos, ¿no? Cada uno de estos conceptos y en qué lo podemos ver, en qué nos pueden beneficiar o perjudicar en algún punto dichos conceptos. No sé, primero me gustaría como arrancar de mi lado diciendo y un poco dando punto de vista de cada uno de los conceptos, ¿no? Por un lado, el deseo lo llevo más al lado terrenal, ¿no? Al lado material, a lo físico, y la satisfacción como más llevándolo para el lado de lo interno, ¿no? Lo interior de cómo uno se siente con el fin de lograr algo, por ejemplo, ¿no? O concretar algún objetivo, alguna meta que uno tiene. Bueno, dicho esto, nada, un poco también de tu lado, ¿qué pensás de estos conceptos? ¿Cómo los definirías o cómo lo ves? Yo creo que el deseo y la satisfacción, todos, al ser seres, los seres humanos, todos tienen deseo, tienen satisfacción. Cuando sos chico tenés el deseo de, no sé, de tener un juguete. Cuando vas creciendo tenés el deseo de ir proyectándote en la vida, pero creo que muchas veces el deseo, la satisfacción, y puedo incluir también lo que es los placeres, empiezan a jugarnos en contra como seres humanos cuando deseamos en exceso, cuando queremos satisfacción en exceso y placeres en exceso. Yo creo que en la justa moderación está perfecto. Necesitamos soñar, desear lo que queremos en nuestras vidas como motor de arranque, como un motor que nos llene para saber hacia dónde vamos, pero como digo, con la justa moderación, porque el deseo, la pasión, los excesos y demás juegan un papel sumamente contradictorio para el ser humano en sí. No, totalmente. Bueno, un poco lo que decís vos, y siguiendo con esa línea, yo también creo de mayor satisfacción y mayor deseo que uno tiene, ni hablar del placer, ¿no? Que también es otra temática interesante para sumar acá, es cuanto mayor deseo tiene uno, es como que nunca llegas a estar satisfecho, ¿no? Nunca llegas a estar en paz, también, ¿no? Un poco por ese lado era mi idea, como llevar el concepto, ¿no? O sea, cuanto menos satisfecho estés, mientras menos deseos tengas por ese lado, es como que vas a lograr, ¿no? Esto de no estar en paz con vos mismo, con esa tranquilidad, para justamente también en algún punto disfrutar la vida, ¿no? Que uno va llevando y lo que uno va construyendo a lo largo del tiempo, ¿no? Que eso creo que se puede acoplar con el desear mucho, el de querer siempre más, el no disfrutar el proceso, el decir, bueno, eso se llama adaptación hedónica, ¿no? En la psicología, el matarte por algo y cuando lo tenés le das poco valor porque ya no lo quiero, y eso nos pasa un montón, pero eso también creo que se da por el hecho de que somos una sociedad consumista y de que constantemente estamos rodeados de estímulos de comprar más, comprar lo último, comprar lo mejor, lo más tendencioso, y de ver, qué sé yo, te compraste un auto y ves el de tu amigo o el vecino que se compró el tuyo, pero un poco más, y eso te lleva a la vorágine de lo que vos decís, de no disfrutar. Yo soy un fiel admirador de las personas que siempre están intentando crecer, que para mí está perfecto, pero el hecho es que eso no te consuma. Claro. Que eso no te permita disfrutar en el presente, y lo que tenés ahí es cuando viene el problema, ¿no? No es más rico quien más tiene, sino quien menos desea, está la frase, y es tal así. No, total. De hecho, yo creo que el deseo ilimitado es lo que lleva también a que uno sea infeliz, porque justamente cuando todo lo que vas construyendo o obteniendo, llamémosle, ¿no? Ya sea algo material o algo no material, ¿no? No necesariamente es algo material o físico, llegué hasta acá, logré esto, y justamente no disfrutar eso que uno deseaba anteriormente, ¿no? Porque justamente si siempre estás deseando algo nuevo, como que tampoco podés como aprovechar y decir, alcancé esta meta, logré esto que quería, ya sea, por ejemplo, un cambio físico, ya sea una casa, ya sea un auto, lo que sea que uno desee, y
justamente en contrapartida contra lo que sería la satisfacción es como que sea el deseo más desde adentro, digamos, ¿no? Desde el interior de la persona y no tanto como ese placer justamente que decías anteriormente, que uno no lo haga solamente por placer, sino porque le genere como paz. En realidad yo lo veo para ese lado, ¿no? La satisfacción es más como que te genera más paz y tranquilidad interior. Sí, tal cual. Y eso, pero eso tiene que ver con el autocontrol que puede llegar a tener uno. A mí, yo quizás era, viste, a veces de siempre querer más y de buscar más. A mí lo que me dio quizás el estoicismo habla mucho de la moderación, y el budismo también, hay un montón de filosofía que quizás te hacen ver que quizás cuando está, como decimos, está perfecto el que uno siempre quiera estar buscando un poquito más de mejorar el físico, mejorar el físico, mejorar económicamente, 100%. Pero volvemos a lo mismo, si tu vida se empieza a basar en eso, creo que, como decimos, la paz empieza a desaparecer o empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque no estás contento con el logro, porque estás viendo, bueno, la mochila hasta la cima de la montaña, pero ves que hay otra más alta y la querés escalar. Total. Está buenísimo, volvemos a lo mismo, está buenísimo, pero que eso no te ciegue ni eso te quite quizás el sueño, porque no, pero ya está, ya me ascendieron el trabajo, pero voy por el próximo puesto, y estás de esa manera, con esa vorágine que no te permite en definitiva vivir lo que es más importante, que es el presente, ¿no? Ni hablar, que bueno, justamente un poco siguiendo esa misma línea, en definitiva el deseo o el placer como que te lleva a pensar todo el tiempo hacia el futuro, ¿no? Porque hoy deseo tal cosa, lo logro, y ya por ahí deseas otra cosa, ¿no? U otro objetivo, y es como que nunca estás como viviendo y estando justamente en el presente, que es lo único que uno tiene, ¿no? O sea, básicamente la vida se basa en distintos momentos del presente, que es lo que te lleva a justamente construir tu vida hacia el futuro, y no estar en constante deseo, ¿no? Vale la redundancia, de algo nuevo, algo diferente, y constantemente buscando otra cosa que te genere también, porque yo creo que el deseo también está muy ligado a que te genera y te despierta como esa cierta motivación o emoción para lograrlo, ¿no? Para llegar a esa otra meta o otro objetivo que uno tenga, en lugar de decir, bueno, de a poco ir como llegando a esas metas, y de a poco como ir valorando también ese esfuerzo que uno hizo para lograr eso que deseaba, ¿no? Y también como experimentarlo y vivirlo, lo que uno deseaba, ¿no? Porque si no, es como que constantemente estás en lugar de estar disfrutándolo, ese deseo que fue, sí, todo ese camino que hiciste para lograr ese deseo que tenías, se vuelve a crear un nuevo deseo. Exacto, y nunca terminás como de decir, bueno, estoy como en paz, en tranquilidad, o estoy bien conmigo mismo, haber logrado esto que antes deseaba, que no lo tenía y ahora sí lo tengo, o que ahora lo logré. No necesariamente sea algo material, volvemos a lo mismo que era un poco lo que veníamos diciendo. Entonces, yo creo que ahí es muy importante que uno esté como muy consciente de lo que uno desea también, y sobre todo no estar como con muchísimos deseos, ¿no? O sea, tratar como de centrarse por ahí. Obviamente generalmente uno va creciendo y evolucionando y va queriendo obtener o lograr cosas nuevas, pero también es como tener un cierto propósito, un cierto fin como mayor, y tener como ciertos micro deseos, llamémosle, para lograr ese último propósito, ese último final, llamémosle. Sí, porque si no, yo creo que uno de las pandemias, si podemos hablar de pandemia, el ser humano de hoy en día es justamente eso, la esclavitud de los deseos, ¿no? Eso, lo que vos estás diciendo es muy certero, de siempre estar buscando más, y va a llegar un momento que se te pasó la vida y volvés un poco, rebobinás para atrás y decís, sí, conseguí un montón de cosas, pero las disfruté. Y cuando te haces esa introspección, en definitiva no terminaste disfrutando todo ese proceso y ese camino que hiciste, que también fue con mucho esfuerzo, fue con sacrificio y todo, pero cuando tuve, sacándolo en este caso su materia, ¿no? Cuando tuve el auto, sí, re lindo, ¿lo disfrutaste?
Y no, porque estaba pensando en el otro. Cuando te ascendieron en el trabajo, ¿lo disfrutaste cuando eras gerente de determinada área? Y no, porque ya estaba peleando para subir. Claro. Entonces, ahí es cuando uno tiene que ser consciente, como si vos, de decir, listo, cumplí ese micro deseo, ¿bien? Que quizás no es el deseo superior, los subdividí, pero voy disfrutando el proceso, voy aprendiendo, voy mejorando y intento que ese proceso que voy viendo lo lleve de la mejor manera, de una manera satisfactoria, sin tener que estar pensando siempre en qué va a venir o qué quiero ser o qué voy a tener, porque en definitiva ahí caemos en los placeres excesivos y eso es uno de los grandes males. No, que hoy un poco también continuando con eso que decís es qué tanto uno desea lo que está realmente deseando, ¿no? Y desde dónde uno está deseando lo que está deseando, ¿no? Porque llevándolo al plano material, justamente para seguir la misma línea que decís vos del auto, ¿no? Quería X auto, llamémosle, no sé, pongamos un ejemplo, un Nissan Tida, no sé, se me ocurre ahora. No sé si, después no. Como para arrancar. Claro. Si los Nissan después nos hacen la... Sí, si nos dan publicidad estaría bárbaro, ¿no? Pero hacemos un test drive. Digamos, arrancás por ese lado, ¿no? Y lográs eso, pero... Y alcanzás a tener ese auto, pero ¿desde dónde lo deseabas? Digo, por ahí, o sea, cualquier objeto material en realidad viene a cubrir algo puntual, pero obviamente todos los objetos materiales van mejorando y son mejores en base al precio, a la marca, etcétera, ¿no? Que uno ya sabe por cuestiones de mercado, pero más allá de eso es desde dónde uno quiere y desea justamente ese auto particularmente, ¿no? O sea, por comodidad, por confort, o sea, ¿cuál es el fin por el cual yo elijo ese auto? Siguiendo con el mismo ejemplo, ¿no? ¿Y por qué es que quisiera tener ese auto? ¿Por qué realmente deseo tener ese auto? Y después así con lo que uno va deseando constantemente, porque es un poco, para continuar lo que decíamos antes, es si siempre estamos deseando algo nuevo, algo mejor y algo que probablemente no, a veces no es algo mejor, sino algo que no tenemos hoy, que puede ser algo inferior a lo que hoy tenemos también. Puedo aplicar a lo que sea, no solamente estoy hablando de algo material, pero digo, también es ser consciente de desde dónde elegimos nuestros deseos, ¿no? Y por qué elegimos ese deseo y por qué deseamos eso, ¿no? Entonces ahí, respondiéndonos un poco esas preguntas, yo creo que también eso nos lleva a como ser súper consciente de lo que realmente deseamos y también como a saber elegir qué deseos ir atrás de ellos y cuáles por ahí realmente por ahí no lo deseo, o sea, claro. no me genera como esa satisfacción interna de decir logré esto y además me da paz, me da tranquilidad, me da felicidad. Sí, o son de esos deseos superficiales que partimos de esa base de, bueno, quiero desear, quedándonos con el tema del auto, vamos a seguir siguiendo por el camino del auto. ¿Deseas tener el auto realmente porque te gusta la marca, porque o deseas tener un auto para impresionar? ¿Deseas tener un auto para decir, miren, mirá Ramiro, mirá Nico, anda en un auto de alta gama? Exacto. Ahí está como si vos filtrar ciertos tipos de deseos y hacer una introspección de decir, la introspección de decir, quiero desear esto porque a mí me llena de felicidad, me llena de satisfacción verdadera, o realmente es ese deseo superficial de... Yo creo que más que deseo también tiene un poco que ver también ese deseo superficial con el ego, ¿no? Con el ego de mostrarle a alguien... Sí, pude lograr esto y que la gente vea desde afuera... ¿En qué me convertí? Digamos, que no está mal, pero quizás eso no tendría que ser el motivo principal de los deseos, de la creación de un deseo. Y entonces está bueno eso que vos decís de no generar deseos por desear, obtener y cambiar, ¿no? Porque ese es un exacto, poco el punto sino decir, bueno, yo quiero ser esto, quiero ser alguien en la vida, que ese deseo vaya conectado con tu verdadero propósito. Ahí es cuando aparece la magia, me parece. Cuando tus deseos, que no tienen que ser muchos, o más que nada los deseos grandes, y si lo haces micro deseos, que estén conectados con el propósito, con tu propósito de vida, que obviamente no es fácil tampoco
no es este video de propósito, pero no es fácil tampoco encontrar un propósito, un sentido en la vida. Pero cuando tus deseos se conectan a tus propósitos, ahí todo cambia. No, ni hablar. De hecho, en sí, o sea, yo creo que el deseo también se despierta muchas veces a nivel se despierta por una emoción, por un impulso, por un estímulo que a veces es externo, no necesariamente es de uno, de lo que uno quiere. Por eso es lo que yo un poco decía antes de ser consciente de realmente lo que uno quiere, porque también hay deseos desde el afuera que nos vienen hacia nosotros. Por ejemplo, esto justamente seguimos con el ejemplo del auto, la casa, qué sé yo, son como deseos que están como en algún punto impuestos, ponen, ¿no? Los deseos. Exacto, desde el afuera. Exacto, desde estímulos externos donde te dicen hay que tener la casa, hay que tener el auto, hay que tener la familia, no sé, estoy diciendo cosas como puntuales que desde la sociedad, de la cultura, que está como impuesta, así, por así decirlo, y por ahí no es un deseo propio tuyo, pero en algún punto, para quedar bien, entre comillas, hacia el afuera, accedes a esos deseos que por ahí no son los que realmente te hacen feliz y lo que vos realmente querés para tu vida. Entonces, eso para mí es importante, es realmente qué es lo que uno quiere para su vida. Para eso obviamente hay que sentarse con uno mismo, interiorizarse con uno mismo, ¿no? Esto que venimos hablando en los episodios anteriores también, y hacer una introspección muy importante. Retomando el punto, decía un poco lo que es el deseo. Uno tiene como bastantes deseos, ¿no? En general, y está como estimulado desde distintos lugares y distintos aspectos. Entonces también es justamente interiorizarse en uno mismo para poder definir, ¿no? Cuáles son los deseos que se alinean al camino que yo quiero construir. Y eso para mí es lo más importante, es por sobre los distintos estímulos que uno tenga, ¿no? Distintas emociones también que les generen, porque yo el deseo lo veo como relacionado mucho a las emociones. Sí. Entonces también ser consciente de cuáles son aquellas emociones que uno le tiene que dar bola o prestar atención para justamente enfocarse en esos deseos, y los otros por ahí, no te digo reprimirlos porque también está mal, pero esos otros deseos que no se alinean hacia lo que uno quiere lograr es, bueno, racionalizarlo, concientizarlo y entender de este deseo, la verdad que no me acompaña en lo que yo quiero lograr, y justamente dejarlo a un lado, ¿no? Para no caer en que este deseo me desenfoque de los otros deseos para poder lograr lo que yo quiero, ¿no? Y te quita energía, y aparte volvemos a lo del propósito. Cuando vos tenés un propósito bien firme, bien sólido, tenés deseos acoplados a ello, como dijimos. Entonces, ¿qué va a pasar? Esos deseos impuestos que te quieran poner, llámese una publicidad de una marca X o de la nueva tendencia en particular, no te va a influir a vos. ¿Por qué? Porque vos ya sabés bien cuál es tu camino al cual decidiste ponerte la mochilita y empezar a caminar, y no te vas a ir desviando por otros caminos porque sabes que el camino que tomaste es este. Puedes hacer ciertos cambios porque la vida misma te llevó a hacer ciertos cambios, pero te van a llevar al lugar en el cual vos dijiste de entrada, digamos, sí, ¿no? Se puede ir cambiando justamente porque un poco también uno va creciendo, así, evolucionando, y vas teniendo que adaptarte en algún punto y ser un poco flexible también, porque si no... Sí, pero no vas cayendo, claro, Exacto. pero no vas cayendo no siempre... No cayendo en esos placeres que no te lleven al lugar. Esos deseos que te dan placer, que si uno no los corta de raíz, siempre va a querer desear más. Ahí volvemos a eso. Exacto. No cortás de raíz esa emoción, que vos hablas de las emociones, de desear, se va a convertir en un placer, y ese placer se va a convertir en exceso, y siempre vas a estar... Si nos hablamos del ámbito biológico, esa dopamina barata de siempre. Total. Que es, ¿qué pasa? Como te fumaste un cigarrillo, te genera un deseo, te genera placer, pero después no van a ser uno, van haciendo en cualquier aspecto, no solo el cigarrillo, en aspecto de logros, en aspecto de lo material, en aspecto de lo no material. Total. Entonces es cortar de raíz, decidir cuál es tu deseo, acoplado y alineado con ese propósito, y seguir. Total. Y eso justamente te va a llevar a una insatisfacción, ¿no? Porque cuanto más placer obtenés, más deseo se genera, claro. Menos satisfacción tenés y menos paz y tranquilidad tenés, que eso es lo que creo yo es el punto final, ¿no? Lograr esa tranquilidad, esa paz, que uno pueda como estar tranquilo en su vida. Obviamente van a ir surgiendo un montón de inconvenientes y desafíos a lo largo de la vida, pero lo importante es que en el fondo estés tranquilo, ¿no? Estés en paz, y estés alineado hacia lo que vos querés apuntar, y que esas distracciones, deseos, placeres que van dando vueltas
no le quites energía, le quites foco, le quites presencia, ¿no? en tu vida. Eso es un poco saber, el punto. Como para ir ahí acoplando, saber que también tampoco está el otro extremo de listo, ya cumplí mi deseo que era, y ya me quedo ahí, porque tampoco al ser humano y a las personas les sirve quedarse siempre o en la memoria de ya hice algo, listo, me quedo, porque tampoco le hace bien el no progresar, quedarse estancado. Pero volvemos a lo filosófico de como decían los budistas, que Buda encontró el camino medio para... Es por ahí, es el camino medio de no caer en el ascetismo, de no desear nada y que no te importe nada, ni tampoco el querer constantemente estar deseando, porque también te lleva para el camino también de la pérdida, del querer estar siempre bajo los placeres. Cuando uno es real de los placeres está sí, ni estar sumergido en el placer, ni quedarte en logré el deseo que quería y no hacer nada más que eso, digamos. Y bueno, hay a mí una frase que a mí me encanta mucho, que de un filósofo estoico como Monseñor Rufo, que decía: si me dieran a elegir qué me gustaría tener por la cantidad de placer que me da, sería el autocontrol. Y si me dieran a elegir qué no quisiera por la cantidad de dolor que me dará, sería la pérdida del autocontrol. Como diciendo, yo lo que quiero es el autocontrol que me va a llevar a donde yo quiero ir, y puedo caer, obviamente, siempre te quieres tomar una birra, te la tomás, te querés ir a salir a bailar un día, lo haces. El tema es no recaer recurrentemente en eso que a uno como ser humano lo perjudica. Sí, a ver, el placer está bastante relacionado a un disfrute, en parte está bien, ¿no? Lograr esa mini distracción o disfrute, pero tampoco que eso te sobrepase y no te absorba, ¿no? Ese es el mayor tema, ¿no? Que no te lleve y no recaigas en el placer en sí, sino, bueno, ser consciente. Volvemos a lo mismo de, es una distracción, me estoy dando llamémosle un permitido, un disfrute, ¿no? Momentáneo, y no está mal tampoco, porque tampoco está más bien el otro extremo, ¿no? O sea, que no tenés esos momentos también de placer o disfrute o de relajación, ¿no? Claro, sí. Porque también, bueno, uno puede ser súper disciplinado, tener todos los mejores hábitos, etcétera, pero también está bien un poco salir, ¿no? De esa estructura, llamémosle. Exacto. Que eso también te va a ayudar a justamente enfocarte, porque cuando uno está 100% metido en algo, tampoco está bueno, porque uno también requiere algo diferente en algún punto, ¿no? Para justamente, no sería aburrirse, ¿no? Porque si uno tiene claro justamente el propósito que uno quiere hacer o que uno quiere lograr y el deseo que uno tiene, no lo complicaría, pero sí también está bueno poder como salir, ¿no? de esa cierta camino constante de siempre lo mismo. Es que, a ver, Nico, si uno ve la vida como una carrera de fondo, necesita, no es un lujo, sino que es una obligación el descanso, es una obligación el darte un permitido. En un libro que yo leí de estoicismo que se llama Empaquetado de Tentaciones, porque quiere decir que en cada lista de algo que vos tengas que hacer como obligación que te lleve a tu propósito, agregarle un permitido. Por ejemplo, no sé, te entrenaste toda la semana y comiste bien, el fin de semana te das un permitido de comerte algo. Entrenaste, te mataste, estudiando, te das un permitido de estar con las redes sociales. Exacto. Eso, aparte, el cerebro también le hace bien. Porque oxigena la mente, oxigena el cuerpo. Exacto, no nos sirve de nada. Aparte, está científicamente que el ser humano hasta cierto tope puede exigirse, después ya no funciona y es contraproducente hacer a veces más. Estamos acostumbrados también al que si vos estás sentado en tu casa, estoy perdiendo el tiempo, y no, estás recargando energías para volver yo llegué a la conclusión de eso. Yo cuando hay un día que me lo tomo, que no hago nada, pero no hago nada literal, o sea, al día siguiente vuelvo con más energía para el gimnasio, para estudiar y para hacer todo lo que tengo que hacer. Sí, un poco esto, salir del camino un poco también está bien. Bueno, y por último, para darle un cierre, ¿no? al episodio, que la verdad estuvo muy buena la charla, y creo que aportamos mucho. Suscríbanse, comenten, compartan, que ayuda muchísimo a que podamos crecer y a llegarle a más personas. Totalmente. El fin último de este podcast básicamente es aportar valor, generar reflexión y análisis interno, ¿no?
Así que bueno, lo último y justamente para llevar, ¿no? O que se lleven una última reflexión, ¿no? Sí. A la gente. ¿Qué te parece que podamos como aportarles, ¿no? Como última reflexión de la temática de hoy? Yo creo lo que estuvimos hablando para mí lo último es un gran aporte que se le puede hacer a esas personas que quizás están primero los dos puntos, ¿no? Uh-huh. Las personas que no tienen un fin en sí mismo en la vida y van divagando de deseo en deseo, de placer en placer, uh-huh. Que primero encuentren el propósito, que va a ser que el propósito, ese sentido en la vida, decir yo, no es fácil, ¿no? Si cerramos paréntesis, pero si lo encuentran, la vida, entre comillas, se simplifica, se ordena más. Uh-huh. Y luego para aquellas personas que son estructuradas, que dicen que no se permiten nada, uh-huh. Permitite el no hacer. Exacto. Permitite una salida con amigos, permitite salir un poco de tu salir estructura. Un poco, desencarrilarte mínimo, aunque sea, para volver a encarrilarte mejor. Total. Ese sería el consejo, no sé si consejo, pero la recomendación de eso, de si estás en una punta perdido, encontrar tu propósito, y si estás 100% enfocado, desenfocate en el buen sentido de la palabra para volver a enfocarte más fuerte todavía, con más energía. Totalmente. Bueno, excelente reflexión, Rami, esta para dar un cierre. Y de mi lado, yo lo que quería sumar por lo último es, cuanto mayor placer uno tenga, mayor va a ser la insatisfacción que uno tenga, ¿no? Entonces, lo más importante es no enfocarse tanto en el placer que obviamente te genera un disfrute, una dopamina, ¿no? Hablando justamente por ese término, sino enfocarse más en el fin último que uno quiera lograr y ese deseo final, en lugar de justamente buscar placeres y deseos momentáneos que no se alineen a lo que uno quiera lograr, ¿no? Eso es de mi lado como el último aporte. Y bueno, agradecemos la escucha de todos ustedes y nos estamos viendo en el próximo episodio del podcaster Al. Mami, gracias por todo. Nos vemos el próximo video. Dale, gracias.